36 minutos sobre las 9 de la noche. Elena Ramallo, analista política, muy buenas noches. Hola, buenas noches. José Rúas, analista político tamén, ou analista electoral, como te definimos? Bueno, profesor da Universidade de Vigo, de Comunicación Electoral. Entre outras cosas, tes un libro que se chama Manual del Candidato Electoral, e outra, Quiero ser presidente, claves de comunicación electoral, así que nos viene estupendo para analizar lo que se nos viene por delante. Hablábamos en la primera parte del programa de que hoy arranca una campaña electoral que, bajo el punto de vista de muchos analistas, es diferente a otras que hemos vivido en anteriores ocasiones, entre otras cosas porque se vislumbra la posibilidad de que se rompa el tripartidismo que ha dominado el Parlamento gallego en las últimas legislaturas y porque se celebran en un contexto de crisis económica que puede condicionar de alguna manera el voto y la sensación de los electores. Para empezar, vamos a dar algunos números, los números que tienen que ver con esta campaña y con estas elecciones. Más electores y más candidatos que en el 2009 son dos de las cifras curiosas que dejan estas elecciones autonómicas. 2.696.513 gallegos tienen derecho a voto este 21 de octubre. Son 50.000 más que hace 3 años. Por provincias, A Coruña es la que cuenta con más electores censados, algo más de 1 millón. Le sigue Pontevedra, que roza los 900.000. Ourense cuenta con casi 364.000 votantes potenciales y Lugo se acerca a los 351.000. De los casi 2,7 millones de electores gallegos, un 14,7% residen fuera de la comunidad. Son casi 400.000 emigrantes, pero solo unos 23.000 han solicitado participar en estas elecciones. En el otro lado, el de los elegibles, récord histórico. Las de 2012 se han convertido ya en las autonómicas con más candidatos registrados. Un total de 26 partidos y coaliciones concurren a estos comicios, con casi 1.600 candidatos en lista, entre titulares y suplentes. Los aspirantes multiplican por 20 las plazas en juego. El voto de los gallegos decidirá quién ocupa los 75 escaños de nuestro Parlamento autonómico. De ellos, la provincia de A Coruña escogerá 24 y Pontevedra 22. Lugo y Ourense elegirán 15 y 14 diputados respectivamente. En cuanto al dinero, nos quedamos con algunas cifras. Imprimir las papeletas para este 2012 cuesta algo más de 1 millón de euros. La logística total, contratada a 3 empresas, asciende a 2,5 millones, un 38% menos que en las últimas elecciones. Bueno, los trazos gruesos de esta campaña electoral, que uno sei, Xosé, si pensas que vai ser distinta de algún xeito, si hai elementos moi diferenciadores das anteriores. Sí, home, todas as campañas electorales teñen algún elemento distinto, non? O que apuntabades vos inicialmente, que pode ser o fin do tripartidismo, non? Vamos a ver en que medida o peso do autonomismo, da autonomía, ou do galeguismo barra nacionalismo, fronte aos partidos, digamos, máis de corte estatal, paralelamente co proceso do País Vasco, non? Entonces, penso que esa pode ser unha das claves, non? E logo a clave dese escano da maioría absoluta que sempre está bailando e non sabemos agora hacia onde pode bailar, non? A que sitio vai ir? Elena, ti pensas que son distintas estas eleccións? Pues además de los argumentos que dio José, yo creo que sí, que va a ser una campaña distinta porque, pues de una manera anómala, aunque resulte extraño, la campaña sí que va a obtener un poder de decisión sobre el voto. Normalmente cuando las campañas se hacen un poco en el sentido de, forma parte del proceso, pero como se suele decir pues de una manera muy coloquial, el pescado suele estar vendido, ¿no? Pero en este caso no podemos olvidar que hay un 40% de indecisos y que estamos hablando de un gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular en el que un escaño está en juego o un cuatripartito. Entonces esa bolsa tan amplia de un 40% pues puede ser decisiva y evidentemente en la campaña sí que se va a inclinar hacia un lado o hacia otro. Incluso creo que el debate, que normalmente tiene escaso interés para el ciudadano, sí que se va a ver con otra atención, ¿no? Suele ser habitual. Hablaba Elena de la posibilidad de que esta campaña sí que acabe decidiendo por dónde van unos y por dónde van otros. Hagamos un poco de mirada hacia atrás. Las anteriores elecciones, que aí sí que podemos chegar a conclusión firme de si influí tanto a campaña ou non. Recordemos, lembramos, estaba gobernando o bipartito, Feijóo era o aspirante, finalmente
contra o pronóstico de moitos, algúns dicen que incluso contra o propio pronóstico do Partido Popular, acabou sendo presidente da Xunta con maioría absoluta. Naquela ocasión, Xosé, crees que sí que foi definitiva a campaña, o que fixeron, recordemos que foi a campaña dos Audis, etcétera, etcétera? Sí, bueno, teóricamente se di que as campañas electorales pouco influyen, non? Como moito pode influir o mellor nun 10, un 15%. O problema é que ese 10 ou ese 15% é definitivo a hora de decantar para un lado ou para outro. Naquela campaña, precisamente, e hoxe estamos coa enquisa do CIS, non? Pero precisamente as enquisas decían unha cousa 2 meses antes e o último mes xa decían outras cousas, non? Entonces hai que ver as tendencias do último momento. As campañas, sí, cada vez, sobre todo, crean opinión, pero cando hai tempo para crear opinión. Neste caso é unha convocatoria moi rápida e dá pouco tempo para a reflexión, non? Porque que se pagan máis, o que ten máis importancia, os acertos ou os erros? Bueno, esa é unha bella sentencia que dicía a obriga dun soldado da súa majestade non é morrer pola patria, sino facer que o adversario morra pola súa. Entón, hai unha bella teoría das campañas electorales que di que as eleccións non as gana a oposición, sino que o que hai que facer é que as perda o goberno, non? E a veces non facer nada é o mellor que se pode facer cando hai unha situación de crise ou cando, pois digamos, hai problemas nun partido ou nun goberno, non? Entón, bueno... Pode ir por aí a cousa. Bueno, decíamos que unha de las posibilidades desta campaña es que se rompa ese tripartidismo que de alguna manera forzó Manuel Fraga cuando modificó la ley y estableció en el 5% el mínimo para poder entrar en la Cámara Legislativa gallega. Un mínimo que, por cierto, no se cumple en todos los parlamentos españoles. Hay cámaras que sí, que tienen este límite, pero hay otras que mantienen el 3,5 que estaba vigente en Galicia hasta esa reforma de los años 90. Vamos a presentar algunas de las claves que parece que se están poniendo sobre la mesa en este proceso electoral. Han pasado casi 20 años desde aquel 17 de octubre de 1993, en el que Galicia acudía a las urnas para elegir presidente de la Xunta. Fueron los comicios que marcaron el tripartidismo que se ha mantenido en la Cámara gallega hasta la actualidad. Los sondeos apuntan por primera vez desde entonces a la representación de una cuarta formación. El mapa político gallego es mucho más reducido, por ejemplo, que el vasco o el catalán, que también afrontarán elecciones este otoño. Sus parlamentos tienen 7 fuerzas políticas en la Cámara. ¿Cuál es el origen del tripartidismo? Aquellas elecciones de 1993 vinieron precedidas de una reforma de la ley electoral. Fraga la impulsó un año antes con el objetivo de elevar el porcentaje necesario para obtener representantes, del 3 al 5%. De esa manera dificultó las opciones de las fuerzas minoritarias y redujo la pluralidad del Parlamento gallego. En las elecciones previas a la modificación, las de 1989, 5 fuerzas obtuvieron representantes. APP, PSOE y BNG se sumaron Coalición Galega y Esquerda Galega. La subida del listón les dejó fuera en 1993. ¿Por qué puede romperse ahora? Las reglas se mantienen y la exigencia sigue siendo la misma, pero cambia el contexto. El desencanto de la ciudadanía con la política en un escenario de crisis podría favorecer la irrupción de una nueva formación política que puede sumar a desencantados con las fuerzas de oposición, BNG y PSDG. En la conjunción del tirón de Beiras, cabeza visible del apogeo del bloque, y de una formación en auge como Izquierda Unida podría estar el secreto. ¿Es posible suprimir la exigencia de un porcentaje mínimo para obtener representantes? No, es la ley electoral la que lo ubica en un mínimo del 3% de los votos emitidos. El Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1985, ratificó como legítima la barrera electoral para evitar una representación fragmentada en exceso. ¿Es Galicia la única comunidad que ha elevado la barrera electoral? No, el País Vasco tras el año 2000 o Cataluña lo mantienen actualmente en el mínimo, en ese 3%, pero otras comunidades lo han elevado también al 5%. Es el caso de Valencia, Madrid, La Rioja, Murcia, Cantabria y Extremadura, donde el debate vuelve a estar presente por la exigencia de Izquierda Unida de reducirlo al mínimo, tras facilitar con su abstención el gobierno al Partido Popular. Un debate que aparece sobre la mesa de manera recurrente, que es este del porcentaje mínimo para poder entrar en un parlamento. Elena, ¿crees que Fraga acertó al elevar ese listón, que es más justo el 5% o que es más justo el 3%? Bueno, vamos a ver, yo creo que no es cuestión de acertar, sino que, como en otros casos, Fraga tomó la decisión que en ese momento le resultaba pues, más idónea, ¿no? De todas formas, en Galicia, al margen del 5%,
pues bueno, es que hay una tendencia muy clara, ¿no? Una tendencia política. A diferencia de lo que hay en otras comunidades autónomas y a diferencia de lo que opinan algunos académicos y estudiosos, Galicia tiene una tendencia muy clara hacia la derecha. De las 8 elecciones autonómicas que hemos tenido, las 8 las ha ganado el Partido Popular. Y bueno, el Partido Popular, la derecha, me explico, es decir, una cosa es que las haya ganado, que haya sido la fuerza con mayor respaldo, y otra cosa es que haya gobernado, ¿no? En las primeras elecciones, pues bien a través de coaliciones o gobierno independiente, ha gobernado la derecha. Y después, solo en un periodo de 7 años, ha habido otro gobierno, 3 por la moción de censura y 4 por el bipartito, pero aún el bipartito, el partido más votado, que tuvo mayor respaldo, fue el Partido Popular, ¿no? O sea, quedándose a 1 de la mayoría absoluta. Tuvo 5 mayorías absolutas y, a diferencia de otras comunidades autónomas, no hay una tendencia nacionalista, como puede haber en Cataluña, como puede haber en el País Vasco. Yo creo que es bastante importante esta tendencia, que evidentemente se puede romper, pero no creo yo que sea este el momento en que se va a producir esa ruptura. Hablaremos enseguida de esa tendencia nacionalista que se pone de manifiesto al comparar las 2 encuestas que hoy ha hecho públicas el CIS, la que se realiza aquí en Galicia y la que se realiza en el País Vasco, porque pregunta por este tipo de cuestiones y las diferencias realmente son muy notables. Pero por no zajar todavía el debate sobre el porcentaje, José, bueno, hay quien dice que es más justo con la voluntad popular, digamos, que el porcentaje sea muy poco para que entren más partidos, o quien sostiene que el que haya muchos partidos en un Parlamento lo convierte en ingobernable, digamos. Sí. ¿Dónde está...? Sí, bueno, está o caso italiano de extrema proporcionalidade, ou nos podemos ir a un sistema americano de bipartidismo, non? O problema é que aquí a veces pois parece que queremos volver a aqueles tempos de alternancia de Cánovas e Sagasta, non? É dicir, aquí citábades un dato, que 50.000 novos votantes se van a incorporar, non? E citábades 2 cuestións paralelas, a desafección política e a demanda de pluralismo, quero dicir, actos como o 25 de setembro de rodeo ao Congreso, o que fixeron foi decirlles, oiga, que ustedes están sendo moi corporativistas. É dicir, e entón, frente a eso, sí penso que hai outra dinámica social. En Galicia estamos vendo tendencias, hai máis formacións tamén, non? E, bueno, o exemplo do País Vasco e de Cataluña hai máis representación, porque evidentemente tamén pois se rebaixou a cuota do 5%, non? Co cual non debemos ter ningún medo a que poda haber máis pluralismo, non? Eu sei que os grandes partidos sempre lle interesa, é dicir, se viu tendencia, por exemplo, ahora vamos a ter un debate electoral televisado entre candidatos. Que aconteceu cando foi o debate televisado entre o Partido Popular e o Partido Socialista en Madrid? Que aquilo parecía o debate da Coca-Cola e a Pepsi-Cola, xa sei que non se pode facer publicidade, pero bueno, e aquí agora vamos a facer 3 días, bueno, podemos engadir outra o refresco máis, pero hai xente que bebe outras cousas e que quere refrescarse con outras cousas, non? Por que? Que problema hai en darlle direito a ter máis pluralismo, non? Na representatividade. Eu penso que non debemos ter medo a eso. Bueno, todas as enquisas o que empezan a detectar é a incorporación a ese Parlamento desa coalición electoral conformada por Esquerda Unida e por Anova, de Xosé Manuel Beiras, unha coalición que ten unha contradición ideolóxica. Estamos falando dun partido federalista, que é o caso de Esquerda Unida, e un partido nacionalista, como é a coalición liderada por Beiras. A xente ten en conta estas contradicións ou bótase máis cas tripas que ca cabeza? Bueno, claro, entra en xogo a ideoloxía, entra en xogo a imaxe que proxectan, despois penso que falamos un pouco tamén deso, non? Claro, a ver, aquí se decía un pouco antes, Elena comentaba o de, bueno, Galicia non é nacionalista sociolóxicamente, parece que os datos din que efectivamente non houve un teito, pero xe hai un sentimento galeguista, non? O problema é quen vai abanderar ese sentimento galeguista, se vai a ser abanderado pois polo Partido Popular, que xa tuvo unha deriva hacia o galeguismo. O propio fillo de Cuíña é un exemplo. Cuíña, pois dentro do Partido Popular, pois con certo populismo, pero si representaba ese galeguismo. Os da boina, que lle chamaban, non? Sí, bueno, aquel segmento do Partido Popular de Fraga que hai galeguismo da boina e galeguismo do birrete tamén, non? E entón
entonces sí houbo esa deriva, e tamén no propio Bloque Nacionalista Galego houbo escisións dicindo, bueno, hai máis cousas, non? Vamos a aceptar, pois, se non pulpo como animal de compañía, vamos a aceptar, pois, galeguismo, pois en vez de soberanía e independencia, non? Comentabas o tema de Beiras, claro, Beiras, dende o punto de vista de marketing, pois, que ofrece? Pois, como unha fotocopia do Bloque, non? Quero dicir, sigo defendendo soberanía, independencia, e o mezclo, como ven apuntadas, con un partido de corte que, inda que agora pregonan o federalismo, é curioso, non? A Izquierda Unida fala de federalismo, Rubalcaba fala de federalismo tamén, volve a estar de moda o federalismo agora, non? O mellor é só por 15 días, non? E entón, claro, isto, alguna xente plantexaba, bueno, isto é como si Georgia e Ucrania, despois de guerrear contra Rusia, lle piden agora anexionarse a Rusia, non? Quer dicir, o sea, por unha banda soberanismo e por outra banda, pois un partido que ben, non deixa de ser, de ter esas dosis de centralismo, non? E logo, bueno, tamén, claro, outras formacións que buscan conquistar ese espacio, digamos, de centro-dereita, centro-esquerda, o tema de compromiso por Galicia, non? Dependendo incluso en que lugar, pois intentar, bueno, coller un pouco de desencanto do Partido Socialista, un pouco de desencanto do Partido Popular e, digamos, do nacionalismo moderado, non? Bueno, hablábamos de Xosé Manuel Beiras y de Esquerda Unida, que como decíamos todas las encuestas, luego hablaremos un poco de la encuesta del CIS, lo sitúan ya en el Parlamento gallego, es cierto, con horquillas muy distintas, porque la encuesta del CIS hoy tiene datos sorprendentes para otras encuestas que se están haciendo aquí en Galicia y que le daría un resultado mucho más llamativo a esta nueva coalición. Yo, Elena, no sé si atribuyes a este previsible éxito de entrar en el Parlamento a la coalición de Beiras y de Esquerda Unida, si lo atribuyes a la crisis económica, al agotamiento de una parte del electorado de las opciones clásicas, ¿a qué lo atribuyes? O sea, ¿por qué Beiras va a tener la capacidad de colarse? Bueno, yo creo que la opción que encabeza Beiras, porque bueno, aunque sea una coalición, digamos, la esencia es la figura de Beiras, es una figura que bueno, sigue siendo atractiva. Yo también creo que esa parte, digamos, de nacionalismo espiritual que representaba Beiras, una vez que baja la arena política, pues se va a diluir un tanto, ¿no? Pero bueno, es evidente que su figura se identifica perfectamente con el nacionalismo, mucho más que se puede identificar el candidato del bloque nacionalista, ¿no? Beiras efectivamente es un líder político y el señor Jorqueras es un candidato, pero no es un líder político. También es cierto que el bloque no es un partido tanto de líderes como de equipo, ¿no? Y bueno, yo creo que, al margen de las encuestas, que sí que va a estar en el Parlamento. Otra cosa es qué va a pasar con esta coalición después del 21, porque yo me aventuraría a decir que pasadas las elecciones, si solo sale Beiras, pues es posible que, bueno, que veamos un sonoro divorcio, por decirlo así, ¿no? Porque claro, Izquierda Unida, Izquierda Galega se quedaría sin ningún tipo de opción ni de voz para poder... En cualquier caso es una coalición electoral, ellos mantienen sus identidades por separado, de hecho van a coincidir poco en campaña los líderes tanto de Anova como de Esquerda Unida, un poco para mantener esa doble marca, que por otra parte es frecuente en otros países, este tipo de frentes. Estoy recordando el Frente Amplio de Uruguay, que incorpora a partidos diversos que confluyen en las elecciones, pero que mantienen, como decía, sus identidades. Bueno, dentro de todo este teatro, que es una campaña electoral, porque supongo, yo sé que tiene mucho de teatro esto, ¿no? Una campaña electoral, digo, bueno, los mítines, o sea, tiene algo de representación, ¿no? Bueno, a política tamén ten un componente de xogo dramático, claro, non? Claro. E os políticos saen a escena e os políticos actúan, non? E representan un papel, ¿no? Bueno, pues decía que dentro de este teatro los eslóganes juegan, bueno, un papel por lo menos para comentarlos. Yo creo que nos fijamos mucho en ellos si son equivocados, tengo la impresión. Vamos a hacer un pequeño repaso por esas frases que han elegido cada uno de los partidos para que los representen esta campaña electoral. Eslogans para todos los gustos, largos y cortos, en gallego y castellano.
Las 7 fuerzas políticas con más posibilidades de cara al próximo 21 de octubre ya tienen listos sus lemas. Los 2 partidos mayoritarios son los únicos que han optado por incluir la palabra Galicia. El Partido Popular lo ha hecho con un mensaje breve y contundente: Galicia primeiro. Los socialistas han optado por un mensaje más largo: É o momento, Galicia decide. Para el asalto de Pachi Vázquez a la Xunta, el PSDG recupera el lema que utilizó el político en las municipales de 1995, cuando se hizo con la alcaldía de O Carballiño. El BNG y Alternativa Galega de Esquerdas han optado por consignas combativas. Para facerlles frente, gobernémonos a nosa terra. Es el mensaje del bloque, que en el resto de su cartelería opta por un breve Podemos, al más puro estilo Obama o incluso Selección Española. La alternativa de Beiras y Yolanda Díaz se presenta con un rotundo "hay que paralos", que refleja su estrategia de unirse para derrocar a la actual Xunta. Por su parte, Compromiso por Galicia hará campaña bajo el lema "a túa voz". Por el castellano han optado los otros 2 partidos nacionales que concurren a estas autonómicas. UPyD se presenta con el eslogan "Somos libres", el mismo que empleará en las elecciones del País Vasco. Sociedad Civil y Democracia, el partido que encabeza Mario Conde, ha escogido el más clásico: Juntos Podemos. Los lemas elegidos por los diferentes partidos, ¿qué nos parecen, Xosé? Bueno, os eslóganes, houve 2 eslóganes que podan ser recordados mesmo varias eleccións despois. Esa é a potencialidade dun eslógan, e que teña capacidade persuasiva máis aló da simple capacidade informativa, non? Non sei, home, si repasamos un por un, ben, coa polémica inicial do Partido Popular, non? Que evidentemente, cando faz un eslógan non necesitas usar signos de puntuación, non? Pero podes imaginalos, non? Galicia, mesmo coas pausas, non? Galicia, primeiro Feijóo, ou Galicia, 2 puntos, bueno, quero decir, evidentemente, non? Que pos primeiro a Feijóo ou pos primeiro a Galicia, sobre todo porque tamén é curioso ver, estamos en paralelo cunha campaña en Euskadi, no País Vasco, non? Entón, en paralelo, pois tes ali un candidato ao Partido Popular que sí utiliza a marca do Partido Popular, non? Todo comunica, non? Incluso o número de actos o que veñen os líderes nacionales, non? Ver que o Morro Balcaba se volca máis, parece ser, en máis actos en Galicia que no País Vasco, ver onde os faz, non? Como estes días estaban todos en Pontevedra, polo visto aí onde pode bailar realmente ese escano desa maioría, non? Pero, bueno, continuando co dos eslóganes, sí, bueno, a capacidade persuasiva, non? Que non sexan demasiado longos, non? Non máis de 5 palabras, non? Neste caso, por exemplo, o eslógan do Bloque Nacionalista Galego, que si redunda no de nós e a nosa terra, non? Quero dicir, bueno, pois eso, que non nos gobernen dende fora, que é un sentimento que tamén está aí presente co tema do rescato, que nos gobernan dende cada vez máis fora, non? Decía eso, Rec decía far away, non? E digamos que, si é quizáis o eslógan máis político, non? Porque o resto é o Partido Popular moi personalista, moi electoralista, moi presidencialista. Moi centrado Feijóo, non? Sí. Ollo, xa tuvemos un antecedente na campaña de Touriño, o noso presidente, non? E non lle salira moi ben, non? Hai unha palabra de todos os xeitos que aparece, eu penso que dende o ano 82, que o mesmo vale para un roto que para un descosido, que é cambio. É unha palabra que utiliza tanto a dereita como a esquerda, os socialdemócratas, os liberales. Apareceu en cambio, eu polo menos o identifico con Felipe González, que creo que foron os primeiros, pero a partir de aí o Partido Popular tamén utilizou esta palabra. Está vixente aínda ou chega un momento que se desgastan as palabras? Sí, bueno, os eslóganes en sí mesmos son caixas vacías, igual que moitos produtos comerciais, non? E do marketing, que hai que encher de contido, non? Entonces, a veces basta unha súa palabra que o pode decir todo ou pode ser nada. A esperanza, pois depende o que cada un entenda esperanza, hope, bueno, ahora estamos co Podemos, non? Hai eslóganes xa moi manidos, non? Quero dicir, el Yes We Can, el Podemos de La Roja e tal, non? Que empezou
Curiosamente tamén vi Mario Conde, non? Juntos Podemos, pero en castelán, juntos, non? Houbera unha campaña do Partido Popular que era Xuntos, basado na canción aquela de Juan Pardo, non? Pero bueno, el pon Juntos, me imagino que tamén ao mellor ten algo que ver, porque se non sabe onde está o Pazo del Hórreo, dificilmente se lle din Cabaceiro, non? Pero, bueno, claro, vemos eslóganes, o do por exemplo, partido... o de Rosa Díez, que coincide co do País Vasco, ademais. Sí, coincide co do País Vasco e é curioso, ten moito que ver cunha campaña dunha emisora de radio, sí, Somos Libres. Decir, da COPE, non? Sí, concretamente, sí, da COPE. Pero é un eslogan pensado máis para o País Vasco claro, que para Galicia, e sobre todo porque unha, digamos, claro, nos están trasladando unha campaña, somos libres de que? Espíritus libres. Aforraron en cartelería, basicamente, entón. E logo, bueno, despois estaría o do Partido Socialista, non? Que, bueno, Galicia decide bastante impersonal, é moi informativo, pouco persuasivo. Bueno, de momento non vamos a reivindicar a paternalidade da idea, se chegou o momento ou é o momento de cando Pachi empezou en Carballiño. E, bueno, de Compromiso por Galicia actúa. É curioso que tanto Compromiso por Galicia como Beiras, os dous escendidos, optasen finalmente por un eslogan, digamos, de contido social, máis que un eslogan de contido político e de nacionalismo. É dicir, o único que optou por un contido, digamos, de reivindicación do nacionalismo foi o Bloque, finalmente. Elena, como vestiu los eslóganes? Bueno, yo, ya para no repetir un poco lo que comentó Xosé, yo quiero incidir en dos puntos. Uno, el argumentario de hay que votarlos, todos contra el PP, o sea, yo creo que es un mal argumento, porque además es un argumento absolutamente reversible, que se puede usar para decir, si no gobernamos nosotros, vienen ellos, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido no es muy adecuado. Y después un poco también que tiene que ver con los eslogans, sobre todo con el de una pequeña polémica que se creó a raíz de que no se ponía la marca en la cartelería del Partido Popular, o se ponía pero de una manera muy discreta. Bueno, es que, vamos a ver, en las campañas hay dos elementos fundamentales, que son el producto y la marca, ¿no? Que se potencian dependiendo de las necesidades. En este caso, pues bueno, la marca, el Partido Popular, pues sufre un claro desgaste, ya no tanto por el gobierno gallego, que también, sino pues por la situación nacional, ¿no? Las draconianas medidas que ha tomado Rajoy, pues evidentemente repercuten. O sea, el hecho de que estemos aquí en una esquina no significa que a nosotros no nos afecten, ¿no? Y por otro lado, entonces se reduce esa potenciación de lo que es la marca y se acentúa lo que es el producto, que en este caso es Núñez. También coincide con que el candidato es un candidato dentro de lo que es el Partido Popular muy bien visto, con un fuerte tirón. Entonces, bueno, la campaña se centra un poco en su imagen, se potencia su imagen, yo creo que acertadamente, ¿no? Porque, bueno, digamos vamos a ir viendo a cada uno de los candidatos, ¿os parece? Y os voy a pedir qué es lo mejor, no a todos los candidatos, hemos escogido a los 4 que tienen posibilidades de estar en la Cámara Legislativa. Os voy a pedir qué es lo mejor y lo peor de cada candidato, cuál es el activo y cuál es el pasivo de cada uno de ellos. Vamos a empezar por Alberto Núñez Feijóo, que, como saben, es presidente de la Xunta en estos momentos y candidato a continuar siéndolo. Es de Ourense, tiene 51 años y el Partido Popular tiene en estos momentos 38 escaños en el Parlamento gallego. Xosé, ¿qué es lo mejor y lo peor desde el punto de vista de un candidato? De Alberto Núñez Feijóo. Un por un. Bueno, non sei se é virtude ou é defecto, pero que, digamos, pomba entre os halcóns e halcón entre as pombas. Por facer un símil con todo isto que está estes días de falcones e paxariños e todo, non? Quero dicir, cando en Madrid hai un discurso españolista, el fai unha deriva un pouco galeguista, non? Mesmo ofrecendo unha axencia tributaria galega. E ao revés, non? Cando ese galeguismo apunta hacia nacionalismo e a reivindicación, por exemplo, de a reforma dun estatuto
Estatuto de Autonomía, que, por certo, leva 30 anos sin reformarse, pois me vuelvo españolista, non? Entonces, bueno, ben, non sei se iso ten que ver co que decía Rosa Díez en La Escalera, pero en el buen sentido, ¿no? O no mal sentido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Elena? Lo mejor y lo peor, los puntos que tiene a su favor y los puntos que tiene en contra. Bueno, yo creo que a su favor, pues lo que decía antes, pues que dentro de lo que es su partido y su electorado, pues estaba bien valorado, no tiene, sobre todo, que es importante para un candidato, problemas internos en lo que es su partido, tiene un respaldo absoluto. Y después, bueno, pues... Bueno, los problemas internos a lo mejor en Ourense hay que poner algún bueno, matiz, ¿no? vamos a ver, así tan evidente, pero claro, es que estamos hablando de que el PSOE está como está, que el bloque se ha deshecho y claro, entonces, digamos, formalmente, pues bueno, tiene un respaldo sólido, ¿no? Y eso es un poco lo que transmite, ¿no? Es básicamente lo que yo destacaría, vamos. Bueno, pues vamos a por el candidato del PSDG-PSOE, Patxi Vázquez. Esta es la ficha del candidato socialista, tiene 58 años y en estos momentos el PSOE tiene 25 escaños en el Parlamento gallego. Xosé, lo bueno e lo malo. Pois casi o mesmo que no caso anterior, o que pode ser unha ventaxa e pode ser un inconvinte. Patxi é unha persoa loitadora, non? Loitadora porque cando cree en algo está loitando, leva moitos anos en política, en situacións moi adversas, non? Pero esa loita a veces pasas un pouco de frenada, non? E entonces hai tensións no partido moitas veces, non? Polo intento de cerrar filas, quero dicir, a loita, o loitador a veces loita en todos os sentidos tamén, non? Elena? Hombre, yo creo que no transmite, digamos, un sentimiento de autoridad, sobre todo dentro del partido, por lo tanto proyectar eso como candidato a una opción de gobierno, pues hombre, es difícil, yo creo que es su principal problema. También es cierto que el poder es el mejor pegamento que hay para las fisuras políticas, ¿no? Entonces, pues bueno, caso de que pudiese encabezar pues un gobierno de coalición, yo creo que todas estas contestaciones internas quedarían y problemas aplazadas. Como en este momento, el Partido Socialista, pues bueno, ha cerrado más o menos filas en torno al líder, que ha sido, digamos, casi un líder escogido por el presidente de la Xunta, más que por su propio partido. Sí, pero como bueno, consecuencia del adelanto electoral. Bueno, vamos por el tercer candidato, que es Francisco Jorquera, que es el candidato del Bloque Nacionalista Galego a la presidencia de la Xunta. Él es de Ferrol, tiene 51 años, la misma edad, por cierto, que Alberto Núñez Feijóo, y el Bloque tiene en estos momentos 12 escaños. Es la primera vez que Jorquera se presenta como candidato de la Xunta. Xosé. Bueno, eu casi diría que dos perfiles máis baixos, máis baixo en canto a fortaleza de liderazgo. Tampouco é que non estamos xa nos tempos de fortes liderazgos, non? Nin casi en Europa, me atrevería a decir, nin en España, nin moito menos en Galicia, non? Pero ese perfil baixo en canto tamén o tono, as súas formas son moi distintas do que había antes no Bloque. E penso que esa imaxe lle pode axudar para o que hai detrás do Bloque tamén, non? Pode ser, unha vez máis tamén, unha ventaxa ou un inconvinte. Igual podía ser o inconvinte, que non sexa suficientemente popular, por exemplo, o sea, que non sexa capaz de penetrar en novos electorados. Pode ser eso. Elena. Yo destacaría, básicamente dos características. La falta de conocimiento en general que hay de este candidato, y que bueno, que es más un candidato que un líder político. Y como decía antes, aunque el partido, o sea, el Bloque Nacionalista es más un partido, una formación de grupo, pero bueno, es un líder con un carisma muy bajo, vamos, un perfil muy bajo. Pues vamos a completar este pequeño repaso por Xosé Manuel Beiras, que ha vuelto a irrumpir como un elefante en una cacharrería en la vida política gallega. Tiene 76 años, es el mayor de estas cuatro perfiles que les acabo de presentar y, lógicamente, no tiene representación parlamentaria porque este experimento electoral es, como ya todos sabemos, nuevo. Xosé, muchos califican a Beiras de animal político, no sé si coincides con la valoración. Sí, bueno,
Bueno, tamén, sí, era algo similar ao que decían de Fraga, non? Sí. Animal político, non? Ben, do maior, curiosamente, temos as dúas excisións, non? Beiras, 76 anos, e a outra excisión, a de Bascoa, son máis novo, penso, non? Ben, no caso de Beiras, eu creo que fago a similitude entre as dúas forzas, non? Digamos, Beiras é un líder sen partido, todavía non está moi artellado, si consideramos o que a Nova, non? Bueno, ben, o alcalde de Teo e Compromiso por Galicia é un partido sin líder. Decir, o caso contrario, non? E entón, iso, dendo o punto de vista da imaxe, eu penso que compre traballalo, non? Eu vin, por exemplo, ora os carteles, eu creo que neste caso habría que potenciar a imaxe de Beiras nas 4 provincias, en cambio, no caso de Compromiso por Galicia, a imaxe dos cabezas de lista de cada provincia. Quero dicir, para entendernos, podes vender Beiras en Ourense, pero non podes vender Bascoas en Ourense. Exactamente, porque non o coñecen. Elena. Yo evidentemente coincido con que efectivamente Beiras es un animal político, pero yo creo que fuera de tiempo, me parece a mí. Es no por la edad, sino porque tampoco es un momento, no está la sociedad para grandes excesos, ni dialécticos, ni digamos de propuestas un poco salidas así de las posibilidades reales, ¿no? Yo en alguna ocasión les oía decir a la coalición que él encabeza que iban a hacer un planteamiento anticapitalista, ¿no? Sí. Claro, es que vamos a ver... Yolanda Díaz, que es la representante de Izquierda Unida, número 2 por Coruña, lo tiene muy presente. Claro, vamos a ver, yo creo que estamos en un momento muy difícil y un momento en el que los ciudadanos demandan realidades, es decir, ya no vamos a decir que se cumpla el programa, sino que lo que ustedes ponen en el programa, pues hombre, tenga una posibilidad real de que se pueda cumplir, porque en este escenario en el que estamos, ya con tantos problemas económicos, ya decir que vamos a irnos a un sistema anticapitalista, ya bueno, ya creo que es... Bueno, estamos un poco apurados de tiempo, pero quería por lo menos dar una pincelada a esa encuesta del CIS, que hoy se hacía pública. Como saben, se publica un sondeo electoral que compete tanto a Galicia como al País Vasco, y vamos a escuchar un poco parte de los resultados que tienen que ver con Galicia. Según el CIS, Alberto Núñez Feijóo repetirá como presidente de la Xunta. El barómetro electoral vaticina una nueva mayoría absoluta de los populares en Galicia. Según los datos recogidos, el PP contaría con el 25,8% de los votos y mantendría sus 38 escaños actuales. El 14,3% del electorado apoyaría al Partido Socialista, que cedería 1 o 2 escaños, pasaría de los 25 actuales a 23 o 24. El bloque prolongaría su vigencia como tercera fuerza con el 8,3% de los votos y podría sumar un escaño más. Por su parte, la coalición alternativa galega de Esquerda irrumpiría en el Congreso aupado por el 3,1% de los electores y un escaño que supondría el regreso de Xosé Manuel Beiras al Parlamento gallego. El nacionalismo afianzaría su posición, aunque casi un 74% de los gallegos que han participado en el barómetro no se considera nacionalista. A pesar de que el 30,9% de los entrevistados por el CIS califica la gestión de Núñez Feijóo como mala, el PP conservaría el puente de mando y sería el escogido para enfrentarse al paro y la difícil situación económica, los problemas que más preocupan a los gallegos que han participado en este estudio. Ninguno de los principales aspirantes a la presidencia de la Xunta consigue un aprobado. El único que roza el 5 es Alberto Núñez Feijóo, el preferido de los entrevistados para volver a capitanear la Xunta. Pachi Vázquez y Francisco Jorquera se quedan en el 3, separados por 40 décimas. Casi el 50% de los gallegos que han hablado con el CIS desearía un cambio de gobierno en Galicia después de las próximas elecciones, algo que no sucederá si se cumplen los pronósticos de este primer barómetro. Bueno, eso sé, ¿qué tipo de proceso dibuja el CIS en esta encuesta? O CIS, bueno, que nas enquisas, pois evidentemente están os datos en crudo, a carne cruda, e logo está a carne cociñada, non? Entonces, bueno, non deixa de ser, as enquisas tamén se maquillan, igual que nos maquillaron a nós, por certo, con moita profesionalidade, antes de empezar este programa, non? E entonces, o importante é ver os datos e as tendencias, non? E a ficha técnica, e cada
cando se fixo esa enquisa. Por exemplo, penso que foi ata o 25 de setembro. Por exemplo, na enquisa pois non se fala de Mario Conde, non sei se é porque non ten representación, nin de o tema de compromiso por Galicia, e está variando moito. Quer dicir, cando tes unha convocatoria electoral moi dilatada no tempo, o que pode contar moito é pois cousas como as que fai sondaxe, trackings, e durante a campaña electoral, o sea, desde 15 días da campaña electoral ata a propia campaña electoral poden cambiar moitas cousas, non? Pois tracking vai haber tamén de sondaxe nesta ocasión, que efectivamente esa enquisa diaria na que se vai vendo como vai evolucionando a intención de voto. Estamos falando un pouco desa perspectiva electoral que plantexa esta enquisa do CIS, que, como dicía antes, ademais contradí outras enquisas que todos sabemos que andan xa por aí e que falan de outro panorama distinto. É unha enquisa moi al estilo Madrid. Efectivamente, sí. Quero decir, ben... Bueno, que hai un periódico de Madrid que fixo unha enquisa que creo que lle daba 6 a Rosa Díez no Parlamento Galego. Sí, quero decir, ben, estoy como as enquisas do paro, dependendo tamén de como do medio de comunicación, pois hai a botella medio chea ou a botella medio baleira, non? Pero, bueno, eu creo que aquí é unha enquisa, porque digo que é unha enquisa moi a lo Madrid, non? Porque, bueno, sí, ao final dice, no, el nacionalismo es pouco en Galicia, bueno, hai que diferenciar dentro do nacionalismo o sentimento galeguista, non? Que mesmo a veces apelaba ao Partido Popular, non? Te sientes español, te sientes gallego, todo isto, te sientes europeo, non? Vale, e logo hai un dato moi importante, que é a abstención, non? É dicir, no sabe, no contesta, é un dato, e a día de hoxe todavía hai xente que está esperando. Moitas respostas espontáneas que non están previstas, que non están plantexadas previamente polos que fan as enquisas, de xente que contesta cousas tipo, aínda non sei, que decir, que hai moita xente que probablemente aínda non ten decidido o que vai facer o día 21, non? Elena, como ves ti? Bueno, yo el resultado de la encuesta, bueno, me parece un poco, coincido con lo que decía José, así, un poco, bueno, pues vamos a tratar la evidencia. Yo creo que aquí lo que nos encontramos tres posibles escenarios: que el Partido Popular revalide la mayoría absoluta, que el Partido Popular no la revalide y gobierne en minoría, con acuerdos puntuales, que ahora hablaremos, o que gobierne un cuatripartito. El escenario, digamos... Hay muchas más posibilidades. Bueno, digamos, pero dentro de esas... Puede gobernar el PSOE y minoría, hay muchas posibilidades. Ya, pero bueno... la combinación electoral puede ser... Las posibilidades de que gobierne el PSOE con unos datos previsibles de vamos a ponerle el máximo, el que sacó Touriño 25, pues hombre, son unas posibilidades bastante irreales. Yo quería llegar a esto porque, vamos a ver, si gobierna en minoría el Partido Popular, claro, nos olvidamos de que estamos hablando sobre todo de las encuestas que se manejan en Galicia, que Pontevedra puede variar un escaño y que ese escaño podría ir a la formación, de Mario Conde. Falta toda la campaña y falta, bueno, pues saber con más detalle qué es lo que va a pasar. Y después también destacar que la abstención, pues en este caso, se puede usar como voto de castigo o no voto, y claro, que eso también puede hacer variar el resultado, ¿no? Bueno, Elena Plata decía... Sí, no, me parece fundamental lo de Pontevedra. Simplemente vendo a posta en Escea, mañá Rajoy está en Pontevedra, Rosa Díez, UPyD abre en Pontevedra, en Vigo abriu a campaña tamén Pachi, non? Entonces, e Mario Conde evidentemente vai se centrar en Vigo, me parece fundamental, e aí está ese escaño que comentábamos ao principio que bailaba, non? Pero eu creo que aquí o fundamental, o que vai a garantir non tanto gobernos en minoría, senón como abrir ou pechar as portas do goberno vai ser a bisagra. Quer dicir, vexamos quen é a bisagra, se a bisagra é Beiras, se a bisagra é Mario Conde ou quen é a bisagra. A bisagra vai ser a que vai abrir ou pechar as portas do Pazo de Oro. Bueno, o que parece que está claro que son unhas eleccións abertas por primeira vez en tempo. Bueno, as anteriores tamén o foron, pero lembro aqueles anos do fraguismo que estaba descontadísima a maioría absoluta do Partido Popular. Abertas e emocionantes, insisto. Ficáis porque hai un ábano máis
máis amplo de forzas, o cual as fai máis estimulantes. Y porque la campaña también va a ser decisiva, porque normalmente pues suele ser un trámite, y en este caso, pues bueno, se juegan todos mucho. Y por estar abiertas, ¿no? Y al estar abierta, pues yo creo que sí que va a ser una campaña trabajada. Estaremos pendientes de esta campaña, a ver si tenemos ocasión de volver a comentar vuestras percepciones a medida que avancemos en este proceso, que como todos sabemos culmina el 21 de octubre. Un auténtico placer. José Elena, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir un par de minutos a publicidad y a la vuelta mesa menos técnica, probablemente más apasionada, porque van a estar representantes de diferentes partidos políticos y vamos a hablar de este primer día de campaña electoral. Enseguida volvemos.